Thomas, ay, no sé, eh, tu raspada, como tú, yo quiero ser como tú, algo así. No. Hey, Ujú. mami Carmen, ¿puedes leer? Look at this, mami Carmen. Sí se ve, ahí se ve, ¿verdad? Don't meet with Sí, me. taught me with me. No, que va, no puedo leerlo. Ay, vea, Pero perdona. dice algo de al lado que dice. Ahí dice, don't mess with me, o sea, no te metas conmigo. Ah, oh, Rayos. Me la rayos, trajo un amigo de allá de Estados Unidos. me cayó un De tema, discernimiento espiritual, ese es uno de mis temas favoritos. Ujú. You know me, yes. Eh, Me dijiste que con el hebreo qué, pastor, ¿el hebreo qué? Hebreos 5:14. Ajá, ¿quién podría leérmelo, por favor, si es tan amable? Escrito está, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Rayos. Uno de mis pasajes favoritos. Ese es Hebreos 5:12. 5:14. Ah, ok. Bueno, este pasaje, amadas hermanas, lo vamos a poner a prueba en este momento. Ay, Dios. Wow. Alimento sólido. Los que alcanzan madurez. En este grupo, por lo que veo, hay varias personas que ya me conocen. A ver. Ajá, ya veo a varias caras conocidas por acá. Ligia, madrugaste, Ligia. Y hay algunas que no me conocen y hay otras que medio me conocen. Yo le estaba preguntando a mi padre esta mañana, señor, pero este tema está fuerte, ¿vale? Hablo. Y el señor me dijo, habla y no calles. Cabeza torta. Santo. Sí. Claro, y ya, me acuerdo que yo le estos temas y Yubisai, Dios te bendiga, Yubisai. Wow, Yubisai bastante entendida. Wow, me sorprendió Yubisai cuando la conocí en las clases, que ella habló varias cosas y yo la confronté. Yo confronté a Yubisai y después Yubisai me explicó todo muy bien y yo, wow, esta mujer entiende, rayos. Pero entonces vamos a hablar y les advierto, para las que no me conocen, voy a hablar algo que de pronto no les va a gustar. De pronto, tal vez, quizás, a lo mejor, de repente, les desagrade. Pero tengo que hablar. Alimento sólido. Porque no El que todo tenga el oído que mundo. oiga. ¿Cómo dices? Que tenga oído que oiga. Amén. Puro power. Porque es necesario que en estos tiempos se hablen las cosas tal y como son, por las cosas que sobrevienen. Ujú. Es necesario entender. Y vamos a remontarnos por allá a Génesis. Ustedes se acuerdan que, bueno, Caín y Abel presentaron cada uno una ofrenda, ¿cierto? Yes. Abel trajo, Abel trajo un cordero y Caín trajo unas verduras, unas frutas allí, ¿verdad? Pero dice, o está escrito, de que a Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y Caín, tú sabes, se molestó, ¿no?
Pero, oye, sinceramente. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Ah, rico el café. Porque a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Te reprendo. Ah, sí. Ahí está el hijo mío César contestando. Él lo está diciendo de manera sarcástica. ¿Quién me puede responder aquí en el grupo? Que yo sé que muchas saben, porque ya les he explicado. Bueno, nadie habló. Ustedes han escuchado muchas veces que en las iglesias les enseñan, no, es que él no llevó la ofrenda con amor. Eso fue lo que pasó. Eso agarró unas verduras de aquí del mercado San Juan de Barquisimeto, las agarró toda chimba y se las llevó y entonces no fue con amor. Eso es lo que le enseñan la mayoría de iglesias. Muy pocas enseñan la verdad. No fue porque Caín agarró unas frutas medio chimbas, no. No fue por eso, mis hermanas. ¿Acaso no han leído donde está escrito que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado? Si tú agarras un melón o una papa y le metes el cuchillo a la papa o al melón, bota sangre. ¿Derrama sangre el melón? No. No. Pero el cordero que llevó Abel sí derrama sangre. Porque recuerden cuando Adán y Eva pecaron, se pusieron unas hojitas de higuera, ¿verdad? Unas maticas allí, que han hecho todo tipo de chalequeos, ¿no? Con eso en las redes. Y entonces, ¿dónde está Adán, cabeza torta? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó que tenías miedo? Que comiste del árbol. Y entonces, el ángel de Jehová, o el ángel de Dios, los vistió, les quitó las maticas y los vistió con pieles. ¿De dónde sacó las pieles el ángel de Jehová? ¿Las compró en una tienda en el Sambil? No, hizo sacrificio. ¡Ah! El ángel de Dios les enseñó que tenían que hacer un sacrificio. Recuerda que les dijo que si comen del árbol, morirían. Y la serpiente le dijo, no, chica, no vas a morir nada. Claro, no murieron porque en lugar de Adán y Eva, el ángel de Dios mató unos animalitos. Creo que eran unos corderos, no recuerdo. Y luego los sacrificó, o sea, derramó sangre en lugar de ellos y les quitó las maticas de higuera y los vistió con pieles. La primera prenda de vestir diseñada en la historia. Y la hizo el ángel de Dios. Y entonces cuando Dios hizo el sacrificio, cubrió la desnudez de Adán y Eva. Primer sacrificio. Dios les estaba enseñando que este animalito va a morir en lugar de ustedes. Tiene que ser derramada sangre inocente en lugar de ustedes, los culpables. Y entonces Adán y Eva enseñaron a sus hijos también. Por eso Abel, obediente, puso el animalito para sacrificarlo. Y a Dios le agradó. Por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No es porque las verduras estaban piche o las frutas estaban amayugaditas, no. Es porque tenía que ser un animal que derrame sangre. Y muchos dirían, pero cónchale, Richa, él era agricultor, o sea, ¿cómo va a traer un animal?
Cónchale, agárrate un saco de papa y cámbiaselo a Abel por un corderito. Pero no, Caín era bravo. Caín presentó la primera falsa religión de la historia. Cambió la ofrenda. ¡Rayos! Cambió la ofrenda. La ofrenda era un animal inocente en lugar del culpable. ¿Han escuchado la fórmula? No, Caín es bravo. Caín es bravo, no, voy a traer unas verduras y punto. Una religión falsa consiste en cambiar la ofrenda. El que tenga oídos que oiga. ¿Por qué les digo todo este coroteo? Para introducirlos en lo que viene o en lo que está, como el anticristo está en el mundo. El espíritu anticristo, enseñando doctrinas que muchos piensan que son buenas, que son verdaderas. E incluso muchos hermanos y hermanas tienen años metidos en iglesias creyendo una mentira. Dentro de la misma iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, adventista, bautista, mormona, católica, todas. La Gran Babilonia, la madre de las rameras, muchos dicen que es la iglesia católica, todavía es la iglesia católica. Y claro, la iglesia católica ha hecho un gran daño a la humanidad cuando tradujo nuestra Biblia, en el año 1520 por ahí. La Biblia viene con muchos errores. Claro, esta compartir es breve para yo decirles tantas cosas que están cambiadas en nuestra hermosa palabra de Dios gracias a la Iglesia Católica. ¿Ok? Pero vamos a hacer lo posible, ¿no? En este corto tiempo de introducirles lo que es el discernimiento espiritual. Ya está claro, ¿no? Caín presentó las verduritas, pero no era una verdura. Tenía que ser un animal que derramara sangre. Recuerden esa ley. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Eso es clave para entender lo que hizo el pueblo de Israel en el antiguo pacto y lo que hizo Cristo en el nuevo pacto. Pero como el tema es discernimiento espiritual, aquí hay varios versículos que, bueno, están muy interesantes. Antes quisiera que alguien me explique brevemente qué significa la palabra discernimiento. Adelante. Buenos días, bendiciones. Discernimiento es diferenciar lo bueno de lo malo. Muy bien, Rocío. La palabra discernimiento significa diferenciar lo bueno y lo malo. Muy bien. Pero no solamente lo bueno y lo malo, sino diferencio entre lo que es alto, lo que es bajo, lo que es negro, lo que es blanco, lo que es bonito, lo que es feo, lo que es sabroso, lo que es maluco, desagradable. Discernimiento significa diferenciar una cosa de la otra. Diferenciar. Pero ¿cómo yo sé que alguien es alto? Bueno, yo digo que alguien es alto porque yo lo miro hacia arriba. Oye, tú sí eres alto, no te pega frío de arriba. Yo sé que alguien es pequeño porque miro para abajo. Panaguara, no tenés calor allá abajo, muchacho. Yo sé que alguien es negrito porque apaga la luz y no lo veo. Muchacho, ¿estás metido? Yo sé que alguien es blanco porque nada, cuando lleva sol. Parece un tuqueque. Porque yo tengo, digamos que un patrón de algo establecido aquí en mi mente para decir esto es así o no es así. Yo recuerdo una amiga, ella era chiquitica, medía como 1,45 y me decía que yo era un enano. Tú sí eres enano, Richard, pero me miraba hacia arriba. Tú sí eres enano. Yo le decía, pero tú estás seguro de lo que estás hablando. Yo no soy muy alto, yo mido 1,69. ¿Cuánto mides tú, Fabi? ¿Cuál te ríes?
Hoy mide como unos 50 por ahí. Pero esta amiga mide unos 40 y pico, no llega a unos 50 y me decía que yo era enano, pero o sea, ¿qué te pasa? Me dice que yo soy enano, pero tú eres requete enano. Discernimiento, pero el tema es discernimiento espiritual. Diferenciar los espíritus. Listen to me, child of God. Diferenciar los espíritus. Resulta que para yo diferenciar los espíritus, tengo que conocer, mis hermanas, les presento este maravilloso libro, la palabra de Dios. Los que me conocen ya saben que yo tengo varias Biblias. Tengo la católica, la evangélica, tengo Testigos de Jehová en inglés y en español. Tengo hasta una Biblia en japonés por ahí, que todavía no la he leído. Tengo varias Biblias físicamente. Virtuales, bueno, todas las que ustedes quieran, ustedes pueden tener todas las Biblias que ustedes quieran. Pero yo necesito conocer bien la palabra de Dios para discernir los espíritus. A ver, ¿quién me dice, que muchos me conocen, qué significa la palabra espíritu? ¿Cómo se traduce en español? Ya. Está el hijo mío gritando desde el baño. ¿Qué significa la palabra espíritu? Bien, viento, pastor. Bien. Muy bien. ¿Qué dices, Sally? Viento. Viento. Espíritu, palabra en latín. En español, viento. En griego se dice neuma o neumati. En hebreo, ruah. Me encanta en hebreo. Ruah. Viento. Pero el viento es algo que no se puede tocar, pero lo puedes sentir. Tú puedes ver cómo el viento mueve los árboles. Puedes ver cómo el viento mueve el portón de Selene. El portón no es que tenga vida propia, sino que el viento lo empuja y produce ese fastidioso sonido que no deja dormir a Selene. El viento. Pero entonces, ¿cómo eso de diferenciar los vientos? Espíritu se traduce como un comportamiento, una manera de ser o una manera de pensar. Por eso dice unánimes en el espíritu, que piensan igual, que actúan igual, que hablan igual. Es un comportamiento inspirado por algo que no ves. El Espíritu de Dios o espíritus anticristos. Muy bien. Por aquí me recomendaron una cita. Quiero que alguien me la lea. Quiero que recuerden lo de la ofrenda. La ofrenda de Caín y de Abel. No se les olvide eso. Alguien que me lea, por favor, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. ¿Quién puede leerme eso? Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Yes. Ajá. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Thank you, Yubi. Bien. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo le pregunté a un amigo,
Él no es cristiano. Yo le pregunté, Hermenegildo, ¿Jesús vino en espíritu o en carne? Y él se quedó así. Y me respondió, Richard, vino en carne. Yo, wow. Este pana no es cristiano, pero respondió correctamente. A los días le pregunté a un hermano de una iglesia, no voy a decir qué iglesia. Este hermano tiene 20 años en la iglesia. Y yo le pregunté, Anacleto, ¿Jesús vino en espíritu o en carne? Y él me dijo, oye, Richard, pero ¿qué pregunta? ¿Vino en espíritu? Vale, oye, pero ¿qué pregunta la tuya? En espíritu, obvio. Yo me quedé así. Rayos. Este pana tiene 20 años en la iglesia y me respondió como todo un anticristo. Y aquel amigo mío, que no es cristiano, me respondió correctamente. ¡Wow! Algo está pasando aquí. Algo está sucediendo con la iglesia. Vamos a leer nuevamente lo que leyó Yubi. Yubi, léeme el 1, el versículo 1, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice que pruebe los espíritus, pero ¿cómo lo vas a probar? Con el discernimiento. Diferenciando. Pero para yo establecer un punto de comparación, debo conocer las escrituras. Y muchos creen que conocen las escrituras. Fíjense lo siguiente, que pruebes. Porque yo puedo... Ustedes me están escuchando aquí. Todo el Sí. colotero que estoy hablando. Sí, sí. Ajá. Y ustedes tienen que discernir lo que estoy hablando. Este tipo, con cara de loco, ¿estará hablando algo de Dios o no? Mire, un gran error que cometen muchos cristianos, se los voy a decir. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empezó a existir 330 años después de que Cristo estuvo en la tierra? 330 años después que Jesús fundó la iglesia, fue que se escuchó eso de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no se decía ni se mencionaba nunca. Ustedes sabían que ese versículo ahí en Mateo 28:19, vayan a las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no existe. Eso no está escrito en la palabra realmente. Eso apareció allí cuando la Iglesia Católica empezó a funcionar. Eso apareció allí cuando la Iglesia Católica empezó a formarse como institución. Lo peor, increíble, iglesias judaizantes, aquí hay muchas iglesias judaizantes que dicen Yeshua, Elohim te bendiga, el Eterno, etc. Y cuando comienzan la reunión, bueno, Yeshua les bendiga, vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si un hebreo estuviera allí, un israelita estuviera allí, los escupe y los cachetea. Por eso los israelitas no creen en los cristianos cuando dicen eso. Porque eso es una práctica pagana que lo introdujo la Iglesia Católica en el cristianismo, pero eso no existía. Eso no se mencionaba jamás. Y ahí tenemos prueba, porque cuando los apóstoles
fueron a bautizar, nunca bautizaron en el nombre de esos tres. Siempre bautizaron en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre sobre todo nombre que fue dado aquí en la tierra para que todo el que le escuche, sea de arriba abajo, se arrodille. Puede decirlo Jesús, Jesus, Yeshua, Yesou en cualquier idioma. Y los espíritus se sujetan. Los espíritus caen al piso arrodillados, temblando. Solamente cuando escuchan en el nombre de Jesús. Solamente. Los espíritus tiemblan. Por eso dice que los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Recuerden, Caín cambió la ofrenda. Caín cambió la ofrenda. La primera religión anticristo. La primera religión en contra de Dios. Caín, el rebelde. Y a partir de allí, generación de personas que aborrecían a Dios o que cambiaban lo que Dios había enseñado. Yo le digo siempre a mis hermanas que están estudiando conmigo, lean, estudien, investiguen. Eso se llama escudriñar. Ahí dice, yo escudriño las escrituras. Sí, tú las escudriñas. Qué bueno, investigaste los textos en griego, investigaste los textos en hebreo, revisaste la historia. Les recomiendo a todas que estudien historia de las religiones. Hay otro libro que se llama Introducción del paganismo en la iglesia cristiana. Vamos a prestarme aquí. Discernimiento espiritual. Wow. Espera que te voy a cargar el teléfono que se me está descargando. Ajá. Caín cambió la ofrenda. Pero recuerden que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que por el uso de los sentidos disciernen entre lo bueno y lo malo. El uso de los sentidos naturales, vista, olfato, gusto, escuchar, sentir, 5 sentidos que se usan para diferenciar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, ¿han leído donde dice que Dios fue manifestado en carne? No es cierto. Así no dicen los textos en griego. Dice, Él fue manifestado en carne. No dice que Dios fue manifestado en carne. Eso es mentira. ¿Han leído donde dice que los magos, los reyes magos, adoraron al niño? No es cierto. Ellos no adoraron al niño. Ellos presentaron respetos y honra. ¿Cómo van a adorar al niño si el niño es una criatura? Y ahí dice que solamente debes adorar a Dios. La Iglesia Católica tradujo mal el versículo y puso a adorar. Escudriñan las escrituras. Qué bueno. Y han leído Romanos 9:5, donde dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. No es cierto, ahí no dice eso. Ahí dice que Jesús está sobre todas las cosas. Ahí no dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Porque la Iglesia Católica introdujo como creencia en el cristianismo de que Jesús era Dios. Ya les dije, no les va a gustar lo que les voy a decir. Pero les tengo una noticia, están cambiando la ofrenda. Porque la ofrenda era un hombre normal de carne y hueso, que tenía tendencia a pecar. Jesús podía pecar, pero él no lo hizo porque se contuvo. Jesús nunca pecó. Siempre fue santo, apartado para Dios, se mantuvo limpio. Él tenía deseos.
de pecar como un hombre normal, pero no lo hizo. Eso tenía que hacerlo un hombre normal, no un Dios hecho hombre. Eso lo introdujo la Iglesia Católica. ¿Por qué? Preparando la humanidad para el anticristo. Ya les explico por qué. Vamos a seguir leyendo aquí. Porque miren, en el libro de Juan explica que Dios es espíritu. Dios te bendiga, hijo, te vaya bien. Dios es espíritu, pero Jesús era carne, era un hombre hecho de sangre, de huesos. Y toda la palabra en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, explica claramente que Dios no puede ser un hombre. Por eso los israelitas se ofenden tremendamente, porque ellos saben que Dios no puede ser un hombre. Dios habita en nosotros a través de su espíritu. Dios está ya en el cielo, en el tercer cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Pero su presencia, como Él está en todas partes, Él lo llena todo. Él lo abarca todo, está en todas partes. Pero solamente a sus hijos, a los que reciben a Cristo, a un hombre que le demostró a todos que sí se podía vivir en santidad, que sí se podía apartar del pecado, nos dejó ejemplo, aceptando a ese hombre, a ese hijo. Por eso Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. Entonces, cuando aceptas a Cristo, recibes el espíritu del power. Dios te regala de su espíritu algo de Él aquí, un adelanto, las arras del espíritu. Hace unos días escuché a una pastora hablando de eso aquí en el grupo. Las arras del espíritu es un adelanto. Recibes al espíritu aquí en tu corazón, y el espíritu pone su ley en tu corazón, y el Hijo de Dios no peca. Pero es necesario que se fortalezcan en el verdadero conocimiento de la palabra para que sean cristianos fuertes. No que venga una pequeña brisa y los haga tambalear. Hay de aquellos que han cambiado la ofrenda. Recuerda, todo el que reconoce que Cristo vino en carne es de Dios. Pero el que no reconoce que Jesús vino en carne, entonces no es de Dios. Jesús, no es que era, es un hombre. Porque dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre terminó el reinado de la muerte. El primer Adán y el segundo Adán. Adán, palabra en hebreo que significa hombre. Yo soy el hijo de Adán, dice Jesús. Yo soy el hijo del hombre. Por eso la gente repite cosas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La gente dice esas cosas y no se da cuenta de lo que está diciendo. Ahí dice que Dios no es hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús dio a conocer cómo es Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, nadie, jamás. Nadie ha visto a Dios. Jesús lo dio a conocer. Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo conmigo y no me conoces. Él no está diciendo que les dio, está diciendo que así tú me conoces a mí, conoces cómo es Dios. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Lean las cartas de Pablo. El Espíritu Santo y Dios es el mismo Dios, es un solo Dios. Un solo Dios. No cambien la ofrenda. Cuando vayan a leer un versículo, escrito está. ¿Viste cuando Jesús hablaba? ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? ¿Acaso no habéis leído? Cuando ustedes escucharon a Jesús decir algo de la Trinidad, no, es mentira. Por eso tienen que escudriñar para que crean realmente en el verdadero Dios y crean realmente quién es Jesús, el Hijo de Dios. Un hombre.
Y nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Existe una religión, creo que son los testigos de Jehová, que dicen que Jesús era un ángel. Jesús era un ángel. El ángel de Jehová se hizo hombre. Y yo creía eso, ¿saben? Pero luego leí donde dice que nunca jamás Dios le llamó hijo a un ángel. Jamás. Los ángeles son creaciones de Dios, espíritus de fuego. Pero el único que fue engendrado fue el hombre. El único al que se le llama hijo es al hombre que acepta a Cristo, porque los ángeles no son hijos de Dios, entérense de eso. Porque ahí salió esa teoría de que los ángeles y que preñaron a las mujeres y nacieron los hombres. Eso es mentira. Los ángeles no pueden preñar a ninguna mujer porque los ángeles no tienen pene. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no tienen que engendrar ni nada de eso porque los ángeles son eternos. El único que se muere es el hombre. Por lo tanto, Dios colocó esta facultad de engendrar, de procrear y de multiplicarse a través del embarazo. Es solamente el hombre. Seguimos. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu se refiere al comportamiento de una persona, la conciencia de una persona que dice, Jesús vino en carne. Jesús es un hombre. ¿Se dan cuenta? Jesús es un hombre. El que confiesa que Jesús vino en carne, que es un hombre, ese es de Dios. Ah, pero aquel que cambia la ofrenda, aquel que modifica la ofrenda, no va a reconocer, y aquí lo dice el 3, el número 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Dios es espíritu, mis hermanas. Y él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. No que Dios es uno allá y aquí el espíritu otro. No, Dios es uno solo. Eso lo explica la palabra. Dios es uno. La Trinidad. Le estoy haciendo un pequeño bosqueo porque esta historia es larga. Necesito por lo menos 3 horas para explicar todo esto. De todas maneras, la pastora Zuleima tiene la clase completa. Jordi me estuvo diciendo que ayer estaba escuchando esas clases nuevamente. Me parece que eso lo hablamos en 2 clases, ¿no, Zuleima? Creo que fueron 2 clases para explicar todo esto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Eso es católico. Y la Iglesia Católica es una fusión de religiones paganas. Muchas religiones paganas las unieron para formar la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica contaminó a la Iglesia cristiana. Unos pocos se mantuvieron en la fe creyendo. Y los católicos nos llaman a nosotros los hermanos apartados. Estos sí son bravos, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es uno. Y Jesús un hombre. Recuerda, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo está diciendo y ese es un solo pasaje. Hay muchos pasajes que hablan de eso. La palabra de Dios no se puede contradecir. La que se contradice son nuestras versiones. Esa sí se contradice bastante. Muchas contradicciones van a conseguir las escrituras. Le doy un ejemplo. Ya se lo he dicho a los que me conocen. Dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿por qué en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Qué rayos? O sea, ¿se arrepiente o no? Decídete, ¿qué pasa aquí? Aquí dice que no es hijo de hombre para arrepentirse, pero allá en Génesis dice que él se arrepintió de haber hecho al hombre. La traducción, mis hermanas, para los que no me conocen,
está mal hecha la traducción. En Génesis dice, no dice que se arrepintió. Él dice que le dolió su corazón de haber hecho al hombre. Pero los católicos, Cáceres de Reina, puso, se arrepintió. Listo. Sin tomar en cuenta que es una contradicción que está más adelante. Porque no dice que se arrepintió, dice que le dolió su corazón. Tiene un pequeño ejemplo por la maldad del hombre. Un pequeño ejemplo de un error de traducción. Ah, ustedes escudriñan las escrituras. Muy bien, les felicito. Escudriñen más todavía para que cuando hablen, hablen con la verdad total, absoluta, que muchos dicen, no, la verdad absoluta no existe. Mentira. La verdad absoluta se llama Jesucristo. Continuamos. Y el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el que no confiesa que Jesucristo es un hombre de carne y de hueso, entonces es un anticristo. Aquí dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese, Satanás preparando a la mente de la humanidad para introducir al anticristo. Recuerden bien, cuando el anticristo aparezca, después de 3 años y medio, él va a decir, yo soy Dios. El anticristo va a decir que él es Dios. Y todas las personas, sean cristianos o no, de cualquier religión, que tengan el chip metido de que Dios puede ser un hombre, le van a creer. Ese es el problema de cambiar la ofrenda, porque muchos van a creer, incluyendo los elegidos, van a creerle al anticristo cuando él diga que él es Dios. Un hombre diciendo que es Dios. ¿Ustedes saben cuál fue el primer hombre que dijo que era Dios? Nimrod. ¿Se acuerdan quién es Nimrod? El que fundó Babilonia. La primera trinidad de la historia la fundó Nimrod, que era descendiente de Can, hijo de Noé. El que fundó, creó Babilonia, que estaba haciendo la torre de Babel. El primer hombre que dijo que él era Dios. ¿Qué les parece? Tremendo currículo el hombre, ¿verdad? Ah, y Semiramis, la esposa, la mujer Dios, la madre reina, la madre de los cielos. Cuando nació el hijo, Tammuz, el niño Dios. Y Semiramis, la madre de Dios. ¿Ah? Dame café, mamá, por favor. ¿Qué les parece? Lean historia. Nimrod dijo que él era Dios. Semiramis era la mujer diosa, la madre de los cielos. Y Tammuz, el hijo de Dios, perdón, el niño Dios. Y Tammuz nació el 25 de diciembre. Pero Nimrod era un rebelde, igual que su padre, y toda esa descendencia, gente que no quería a Dios e inventaban religiones, cambiaron la ofrenda. ¿Quieres ser fuerte para salvación? Reconoce que Cristo vino en carne, reconoce que Cristo era un hombre, es un hombre con un cuerpo exaltado. Reconoce que el Hijo de Dios es un hombre que vino en carne. Seguimos. Como creo que ya el tiempo se me está acabando, no sé cuánto tiempo, que muchos van a trabajar. Yo también tengo que salir a trabajar. Yo les leo unos versículos. Estamos bien, estamos bien. No cambiemos la ofrenda. El primero que lo hizo fue Caín. Y a partir de allí, la levadura ha leudado demasiado.
Pocos entienden estas cosas. ¿Cómo? La gente, no, Dios se murió. No, Satanás tentó a Dios. ¡Qué locura! Dios hace pipí. Dios come. Dios hace pupú. ¿Cómo es esto? No. La palabra de Dios explica que Dios no es hombre. Dios no hace pipí. Dios no hace pupú. Dios no come. Jesús comía, bebía, iba al baño. Satanás tentó a Jesús. ¿Se acuerdan en el desierto? La palabra dice que Dios no puede ser tentado. Los hombres sí pueden ser tentados. El nombre de Dios no es Jehová. El nombre de Dios es Yahweh. La palabra Jehová no aparece en las Escrituras. Eso fue una transliteración que hicieron los católicos. Acuérdense que en el hebreo no existen vocales. ¿Ok? Entonces, en las letras hebreas, los católicos trataron de hispanizar, de castellanizar el nombre de Dios. Y entonces, en vez de poner Yahweh, pusieron Jehová, tratando de meterle vocales. Cuando tú lees la escritura, mire, léanlo, investíguenlo allí en las escrituras. Donde dice Jehová, vayan a la Biblia interlineal en hebreo y aprendan hebreo. Ahí dice Yahweh, no dice Jehová, dice Yahweh. Claro, no sé pronunciarlo. Yahvé, Yahweh, no sé, porque los hebreos perdieron la pronunciación. Pero esa palabra, ese nombre significa el que es, pero el que era, el que es y el que ha de ser. El que era, el que es y el que ha de ser. Dios siempre ha existido. Dios no tiene ni principio ni final. Dios siempre ha sido. Pero Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. Jesús tiene un principio y Jesús tiene un final, para que lo sepan. Jesús tiene un fin, que va a ser después del milenio. Recuerden que Jesús, cuando pase todo este sistema de cosas, va a haber una tierra nueva. Y Jesús va a gobernar por 1000 años a todas las naciones. Jesús va a estar en Israel, en Jerusalén. Un hombre inmortal. Un hombre con un cuerpo exaltado. Gobernando con vara de hierro a la humanidad. 1000 años. Y recuerden que Satanás va a ser encadenado por 1000 años. Estoy metiendo ya otras cosas, otros temas por ahí. Pero no caigan en las mentiras. En las mentiras que se han colocado como norma en las iglesias sin conocer las escrituras. Todos leyendo la misma palabra que está tergiversada. Tienen que ir más allá, tienen que escudriñar, tienen que leer. Porque si no, podrían tal vez estar cambiando la ofrenda. ¡Rayos! Vamos a leer algo más antes de terminar. Está en Primera de Juan. Vamos a leer 5. Ay, que me lo lea, por favor. Primera de Juan 5, 7 y 8. Ay, café está sabroso. ¿Quién me lo lee, por favor? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Sí me escuchan? ¿Este corto funciona? Ajá. Amén. Primero de Juan 5. 7 y 8. ¿Esto, Rocío? Primera de Juan 5, 7 y 8.
Porque Ajá. tres son los que, escrito está, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Thank you, my beloved sister. ¿Qué pasó aquí, Richard? ¡Oh! Los tres, la Trinidad. Listen to me, pueblo de Dios. El versículo 7, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo no existe. Ese versículo lo agregó la Iglesia Católica. ¿No me creen? Investíguenlo. Ese versículo fue agregado por la Iglesia Católica. No existe. Ah, se cayó otra vez la Trinidad. No existe ese versículo. ¿Saben que lo que llaman Antiguo Testamento, o sea, la ley y los profetas, no sufrió tantos cambios y tantas tergiversaciones? No, el antiguo pacto o la ley, los profetas y los salmos, toda esa ley se ha mantenido casi intacta. Tenía algunos pequeños problemas de traducción, pero no mucho. Pero lo que es a partir de Mateo hasta Apocalipsis, rayos, demasiadas situaciones de errores y malas traducciones, versículos agregados, es terrible. Todo lo que han hecho. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos para oír, que escuche. El que tenga entendimiento, que entienda. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez por el discernimiento, usando los sentidos. La diferencia. Fíjense cuánto hemos crecido escuchando de que Dios se arrepintió y acá dice que no se arrepiente. Todos crecimos con eso. ¿Cuánto hemos crecido escuchando de que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque eran unas verduras que estaban podridas o que no lo dio con amor? ¿Cuánto hemos crecido con eso? La mayoría. Este tema yo lo hablé en parte el lunes en una reunión nueva que comenzamos y esa mujer, incluso estaba un muchacho ahí que es cristiano hace varios años, que yo fui impactado. Dios, esto nunca me lo habían enseñado. ¿Por qué? Porque yo para explicar algo tengo que usar la misma palabra de Dios. No puedo estar inventando nada, tengo que usar la misma escritura. Concordancias mentales, lo que está escrito en Génesis, tiene que apoyarlo Mateo y tiene que apoyarlo Apocalipsis y tiene que apoyarlo Jeremías. Es una concordancia total, es una armonía de la palabra. No puede haber contradicciones en la palabra de Dios. Sí en las versiones, pero en la palabra de Dios no hay contradicción. Si dice que Dios no es hombre, como el me decía aquí que Dios es un hombre, no puede haber contradicción. Así que para que se enteren, bueno, yo sé que muchas lo saben. 1 Juan 5:7 no existe, fue agregado por la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica echa broma, ¿vale? ¿Ah? Pero el 8 sí está escrito. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres son los que dan testimonio en la tierra, eso sí está escrito. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Por qué estos tres? El espíritu de Dios, que estaba en el principio, que volaba, que revoloteaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. Ese mismo espíritu de Dios es el mismo que hoy está con nosotros. Recuerden que los antiguos profetas no tenían el Espíritu Santo todos los días, sino solamente venía, los inspiraba, hablaban y el Espíritu se iba. Después de Cristo, es que el Espíritu está perennemente en nosotros.
después de Cristo. Antes el Espíritu no estaba todo el tiempo con las personas. Iba y venía. ¿Por qué el agua? El agua, porque el agua estaba en el principio. Y luego viene un bautismo en agua y en espíritu. Cuando tú te bautizas en el agua, que te sumerges, recuerda que la palabra bautismo significa sumergirse, entonces una nueva criatura. Es como que Dios está testificando, he aquí una nueva persona. Pero ven que una persona cuando se bautiza y sale, emerge de las aguas, es como un niño. Es un niño, entonces no puede ingerir cualquier alimento. ¿Alimento sólido? No, todavía no. Estas cosas no lo va a entender. Hay que darle lechita, la tetica de mamá, el calostro. Tú sabes, el principio, los conocimientos, hablarle y preparando el estomaguito para el plato fuerte, el alimento sólido, pesado. Un buen mondongo ahí con unas tajadas con queso bien resueltas. Hay que preparar el estomaguito para que pueda digerir todo este material. Y fíjense que estamos resumiendo aquí lo más posible porque este tema es muy largo. Hay que explicar toda la historia de las religiones de la humanidad, desde Babilonia, para entender más todavía. Que les recomiendo, pueden escuchar el audio que lo tiene la pastora Zulema por ahí guardado, o empiecen a leer, a investigar la historia, las escrituras. Cuando quieran obtener un versículo, ¿vea? Es una forma, recuerden colocar el versículo en el buscador de Google y ponen interlineal y los va a enviar, ¿ok? Recuerden que incluso las interlineales también están tergiversadas, es una locura. Hay que indagar mucho, hay que investigar mucho para obtener los versículos correctos. Porque es mucho lo de la maldad que ha hecho esta iglesia. Y la sangre, claro, porque la sangre, como les dije al principio, la sangre derramada de un inocente en lugar de un culpable. Estos tres concuerdan, el espíritu, el agua y la sangre. Los tres concuerdan porque hablan de lavamiento, hablan de purificación, hablan de nacimiento, hablan de un pacto de gracia. El pacto de la gracia estaba anunciado desde Génesis. Ya todos los hijos de Dios sabían que Cristo venía. Y todos sabían que era un hombre, un muchachito, el Hijo del Hombre. Recuerden cuando le decían, ¿cómo tú dices que eres hijo de Dios, haciéndote igual a Dios? Blasfemas, le decían los fariseos. Y Jesús les dijo, ¿acaso no ha leído en vuestra ley, vosotros sois dioses? Entonces, si ustedes son dioses, ¿qué tiene de malo que yo diga que soy hijo de Dios? Eso está en el Salmo 82. Vosotros sois dioses. ¿Dirá qué? ¿Han leído eso? Él dice que vosotros sois, y muchas partes dice en la reunión de los dioses. Le llama dioses a los hijos de Dios. De hecho, la palabra Elohim, en hebreo, significa Dios de dioses. Pero no se refiere a que haya otros dioses, sino que a los hijos de Dios se les llama dioses o pequeños dioses porque se parecen a su Padre. Para que hagamos en confusiones, son otros temas. Solamente quise introducir, voy a ir finalizando. Me perdonan si les dije algo que puede despertar una contradicción en sus creencias. Si les estoy diciendo algo que puede atentar contra años de creencias. Pero como le digo a la gente, yo estudio, yo busco la verdad de Dios. Y luego, después que estudio mucho esa verdad de Dios, yo la explico, yo la hablo, Dios me inquieta. Y luego, personas que no estudian, eso es mentira. Yo siempre escucho con respeto a las personas. Aquí se vino una señora en estos días, una señora, y empezó a leer la palabra. Bueno, leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hizo así, ¿no? No hizo la sed de la cruz, pero lo dijo. Y yo la escuché con respeto.
No era el momento de explicar estas cosas, decirle, no. Yo la escuché, ella predicó una palabra aquí, muy bonita, le di las gracias, la bendije, bueno, dime las gracias por la palabra. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Porque recuerden, no debemos cambiar la ofrenda. La mayoría, como dice Fabi, están cegados. Necesitamos conocer realmente cuál es la ofrenda, que es Jesucristo. Hablo para ustedes el pastor Richard Uche desde Barquisimeto, Estado Lara. Es un honor servirles. La paz de Cristo siempre les acompañe. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Así es. Amén y amén. ¿Mm? Aleluya. Bueno, quiero escucharlos. Los que no han hablado, los que no han estado en estas clases. Ay, no. Bueno, voy a hablar Estoy todo aquí el día. confundida. Pum, pum. Y yo, Dios, me quedé de verdad, pero anoté tanto, escribí tanto que yo no sé por qué escribí tanto. Y de verdad que bueno, yo, Dios santo, ¿qué es esto? Pero tengo que leer más, bueno, que cuando uno dice una cosa es porque tiene, como dice, me decía mi abuela, cuando uno dice que el gato es negro porque tiene los pelos en la mano, ¿verdad? Pero verdad que quedé, y eso me va a inquietar todo el día, pero no me va a quitar la paz. Aquí estoy para escuchar, para aprender. Estoy aprendiendo. Porque como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Mira, nací en una familia católica y ahí vamos. Y eso es como cuando a uno la mamá lo agarra por la mano y véngase. Pero aquí estoy para aprender. De verdad que me quedé en shock. Yo no sabía estas cosas. Y yo, y cuando le iba diciendo, yo, ¿qué hizo? Pero aquí estoy. Bueno, aquí estoy y ya me voy. Porque, aunque es corto el tiempo, pero tengo que, son 8 cuadras. Zuleima, te escribí. Bueno, mis amados hermanos, Sí, mi amor. mañana será otro día. Voy a, todo lo que escuché hoy lo voy a ir poniendo en orden. Bueno, y oren mucho por mí para no, oren, por todo, oremos Es, por todo. María, todo yo lo estoy colocando en YouTube, ¿oyeron? Todos los Ajá. días yo coloco uno, voy ahorita por el día 10 y bueno, pues trataré de adelantar hoy un poquito más para estar a la par. Pero todos los días coloco una clase y se las comparto en el ministerio para que ustedes puedan con más tranquilidad digerir y anotar y hacer las actividades. No sé, el maestro ya dio la asignación, Pastora Zuleima. Me escuché el reto hoy. ¿Me escucha? Sí, Se la enviamos, amada. o no, lo puedes decir igualito, no, no. No sé, Richard, si tiene alguna actividad del reto de la tarea que tenemos que hacer. ¿Estás por ahí? Pastor. Dígame. Si tienes Pastor. la actividad que vamos a realizar. ¿Cuál actividad, perdón? Un libro. No, Pastor, la actividad en base a la clase que compartiste hoy, discernimiento espiritual. Bueno,
Les voy a recomendar que lean algo Ok, para que quiero que investiguen la historia de la iglesia, de las religiones. Es una tarea perfecto. un poquito larga, pero les voy Pero lo a pueden exhortar a que, resumir. sí, que investiguen la historia de la iglesia y de las religiones. Se llama El Perfecto. origen de las religiones. Ok. Bueno, ¿quién más quiere hablar por allí? Manuelvis, Gladys. Douglas. Pastora, yo estoy como Bendiciones para todos. como Marita. Yo quedé también confundida en todo, porque yo no, primera vez que oigo todo esto. Bueno, me toca aprender, seguir aprendiendo. Bendiciones. Bueno, para eso tengo a Yubi y a Rocío que me explicarán. Amén, amén. Se sentarán a investigar el origen de la religión. ¿Mm? Douglas, Buenos días, pastora. Bendiciones para todos. Maravilloso este contenido. Dios sigue llenándonos esa lámpara, pues, para que podamos estar avivantes y en la fe primeramente, pero hoy he traído este maravilloso tema, el discernir. Qué importante, qué, qué, qué herramienta tan maravillosa nosotros, pues, que estamos en esa búsqueda cada día de esa llenura y que como dice uno, nos quita la venda para que podamos ver, pues, de dónde venimos y hacia dónde vamos en los caminos del Señor. Y bueno, un aprendizaje. Hoy el banquete fue puro solomo, de verdad, hablando en términos criollos. Se aprende mucho y bueno, Dios no se equivocó en traerme acá a este ministerio. ¿Cómo estoy aprendiendo, pastor? La gloria sea para Dios y bueno, y que siga llenando de conocimiento a estos instrumentos que Él usa porque Él nos conoce y sabe que nos falta, pero bueno, debemos tener la disposición, porque si no hay disposición, nosotros podemos tener, bueno, los PhD, hablando en términos por colocarle un apelativo, y no vamos a aprender nada si no tenemos un corazón dispuesto. amén, amén. ¿Quién más? Bueno, pastora, de verdad, desde ayer el Señor nos ha dado, como decía el pastorucho, como dice la palabra, alimento sólido, sólidos y wow, de verdad Dios bendiga la vida del pastoruche, porque es un instrumento, sobre todo en esas clases de discernimiento e interpretación. Wow. Importante, ¿verdad? Porque para esto necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir y probar los espíritus y que sea guiándonos para que podamos definir cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del anticristo. Pero yo quería comentar que hace mucho tiempo yo hice un entrenamiento llamado en un instituto que se llama Águila, de danza. Y allí
nos pusieron un ejercicio donde nos ponían, primero me mandaron a cambiar la Biblia, no podía leer la Reina Valera, sino la King James. Y descargar la concordancia Strong, porque esta es una Biblia que cada palabra tenía los originales, la palabra original en hebreo y la palabra original en griego, de acuerdo a cómo fuera apareciendo. Y en una de las tareas nos mandaron a leer los versículos y luego leerlos en la traducción original, o sea, traducirlo a lo que decía la concordancia. Y de verdad que la interpretación que se le daba era totalmente diferente. Habían palabras que significaban muchas cosas, entonces nos mandaban a decir, ok, tú lo lees aquí, pero ¿qué es lo que dice desde el original? Y desde allí empezó en mí esa curiosidad. Yo decía, wow, pero si yo interpreté una cosa esto, o sea, yo lo estaba interpretando al revés, porque el original dice otra cosa, de acuerdo a la concordancia dice otra cosa. Y desde allí se sembró en mí esa inquietud de, entonces, ¿cuántos versículos no habré yo interpretado mal? Y empecé con la concordancia Strong y con esa Biblia a ver, wow, esta. Y luego pasó una situación en la iglesia, como que el Espíritu Santo empezaba ya a confrontar y decir, por esto no creo que sea así, porque la palabra dice. Y el Señor me da el versículo donde está la samaritana con Jesús y él le dice, creo que yo ya lo he comentado varias veces, le dice, ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros adoramos lo que conocemos. Y yo decía, de acuerdo a las traducciones, ¿cómo yo habré conocido a Jesús? Y yo empecé a hablarle al Señor, Señor, yo quiero de verdad no ser engañada, yo no quiero que me engañen, yo quiero conocer la verdad. Y me fue llevando, y eso ha sido un proceso ya de años como de ir descubriendo. Por eso la otra vez dije que este ministerio ha sido de bendición, porque yo decía, seré yo la que está mal, seré yo la que estoy equivocada, pero cuando entré en la clase de discernimiento dije, no, este pastor es lo que yo necesitaba, gracias Señor, porque ha ido aclarando las cosas en función de otras cosas, porque como él dice, hay que ir escudriñando. Y yo sigo mucho a un rabino Nexarita Safardí. El nombre es muy largo, yo sé que es Dan Abraham, él está en YouTube. Y él hablaba precisamente de las traducciones. Y él llegaba y decía, y eso me llamó la atención, que dicen que en el bautizo de Jesús se abrió el cielo y el Padre dijo, este es mi hijo del cual tengo complacencia. Y él dice que no lo dijo en el bautismo, que eso lo dijo fue cuando murió, porque fue que se completó la obra. Y yo dije, wow, ¿será eso? Él dice, sí lo dijo, pero no allí, sino lo dijo en otro lado. Y él hizo una traducción que no lo llama Nuevo Testamento, lo llama Código Real, de lo que es desde Mateo al Apocalipsis, desde los originales que ellos tienen allá. Y eso está en venta. Pero como dice el pastor Ucher, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que comprobar y hay que verificar. Y hay que también saber historia. Eso de la Iglesia Católica, a mí también cuando yo lo leí, yo dije, wow, cómo nos han manipulado con respecto a lo que las religiones y a lo que son las traducciones. Por eso es que el Señor nos manda a escudriñar y a discernir. Y para eso necesitamos en este tiempo mucho que el Espíritu Santo nos guíe y nos direccione a toda verdad. Y de verdad, Pastor Richard, Dios te bendiga grandemente. Eres un instrumento del Señor para quitar esas vendas y esas creencias y volver a llevar la ofrenda al original. O sea, volver a no cambiar la ofrenda, sino a tener la verdadera ofrenda. Bueno, bendiciones. Amén, gracias. ¿Quién más? Ok, bueno, estamos. Rocío, ¿puedes orar por Richard? Amén, amén. Bueno, Padre, en esta hora, Señor, te damos gloria y honra, Padre Santo. Estamos aquí gozosos, Padre, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que tú has traído a través de nuestro pastor y maestro Richard Uches, Padre Santo. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú lo sigas llenando, que tú lo sigas bendiciendo, Amén. que tú le sigas
derramando sobre él esa revelación, Señor, que viene de lo alto, para escudriñar las escrituras, para mostrarnos, enseñarnos qué es lo que dice, Señor. Bendice su familia, bendice su entrada, bendice su salida, bendice su alacena. Sé tú, Señor, guardándolo y librándolo de todo mal y peligro. Sé tu Espíritu Santo, guiándolo en todo momento y en todo tiempo. Declaramos cielos abiertos para él y que siga siendo ese instrumento, ese vaso de honra, Señor, que tú usas, Padre, para enseñar a tus hijos, Señor, para enseñar a tus hijos, Padre amado, para traer ese conocimiento y, como decía, poder adorar y alabar con verdadero conocimiento, Señor, conocerte conforme a lo que está escrito, conforme a lo que tú dijiste, Señor, a través de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en este día y que seas tu Espíritu Santo de Dios guiándonos en todo momento, a todos los que estamos acá presentes, a nuestra familia, Señor. Sé tú tomando el control de nuestros pensamientos, nuestras palabras, de nuestras decisiones y nuestras acciones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, Amén. hermosa, estamos despedidos. Mañana tendremos otro tema que nos va a nutrir en el nombre de Jesús con una pastora invitada. Y bueno, bienvenida todo aquel que quiera aportar la palabra del Señor y que esté siempre guiado, como yo digo, como el maestro Richard, que nos hable la verdad, que no nos sigan mintiendo como dijo él sobre la iglesia para que María siga quedando así atónita y todo. Pero bueno, aquí estamos. Para los que vayan a ir a trabajar, Dios les bendiga, bendiga su salida, su entrada. Enviamos ángeles guerreros, cuidándolo, protegiéndolo, abriendo puertas. Sé que ahorita la situación de Venezuela no está fácil, pero Dios está con ustedes y Dios va a proveer como Él se los ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Mami, ¿querías hablar algo? Carmen. No, mami, bueno, felicitar al pastor Richard. Mi hija lo estaba escuchando y decía, wow, mami, qué hombre para decir la verdad. Y bueno, que el Señor lo continúe bendiciendo cada día más y más. Amén. Saluda a tu hija, mami Carmen. Con gusto, pastor Richard.